Muy bien, continuamos con nuestro curso de teoría de números. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es seguir profundizando en la aritmética modular, ¿verdad? Estábamos estudiando de alguna manera lo que era el conjunto de los enteros módulo n. Vimos que a este conjunto le podíamos asociar unas operaciones de suma y de producto. Y estuvimos viendo que estas operaciones cumplían una gran cantidad de propiedades que son bastante interesantes. Estuvimos viendo que particularmente, ¿verdad? Los enteros módulo n con la suma formaban un grupo, ¿verdad? Un grupo abeliano, ¿sí? Eso significaba que la suma básicamente era asociativa, había un elemento neutro que era la clase del cero, habían elementos inversos y además era conmutativo, ¿no? La suma era conmutativa. Bueno, en el video anterior estuvimos viendo lo que eran las propiedades del producto, ¿verdad? Y estuvimos definiendo algunas estructuras algebraicas muy interesantes. Particularmente hablamos de lo que era un anillo, ¿verdad? Y de lo que era un cuerpo, ¿sí? Y demostramos algunas propiedades muy básicas, pero muy interesantes. La idea ahora va a ser determinar, ¿verdad? Bajo qué condiciones el conjunto de los enteros módulo n va a formar un cuerpo. ¿Ya? Esa es la idea. O sea, ¿qué propiedades debemos exigir al módulo quizás, a n, para que efectivamente Zn con la suma y el producto pueda ser un cuerpo? Recordemos que un cuerpo básicamente lo entendíamos como un anillo conmutativo, conmutativo unitario, ¿verdad? Unitario, donde todo elemento no nulo tenía inverso para el producto, ¿verdad? Hay inversos para el producto, ¿ok? Entonces fíjate que de alguna manera Zn es un anillo, es conmutativo y es unitario, ¿sí? O sea, ¿dónde está lo que nos falta, ¿verdad? Es determinar bajo qué condiciones existen inversos para el producto, ¿verdad? Eso es como lo único que nos falta ver. O sea, ¿en qué casos, qué tiene que ocurrir con el módulo para que existan inversos para el producto y por lo tanto Zn sea un cuerpo? ¿No? Entonces, lo que vamos a estar viendo en este video son algunas propiedades que nos permiten asegurar eso. ¿Ok? Entonces, vámonos con la primera proposición. Voy a cerrar acá. Voy a borrar esto. Y vamos con la primera proposición. Dice acá, un entero x tiene inverso módulo n, es decir, inverso para el producto módulo n, si solamente si se cumple que el máximo común divisor entre x y el módulo es 1. ¿Ok? Ah, mira qué interesante. A ver, vamos bien. A ver, dice que X va a tener un inverso módulo n, un inverso para el producto, ¿verdad? Si solamente si el máximo común divisor entre X y el módulo me da 1. O sea, si solamente si X y n son coprimos o primos relativos. A ver, ¿cómo sería eso? A ver, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Imagínense que yo quiero saber, a ver, el 2 ¿tendrá inverso módulo 5? ¿Tendrá inverso módulo 5? Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Es calcular el máximo común divisor, ¿verdad? El máximo común divisor entre 2 y 5. A ver, aquí podríamos utilizar, por ejemplo, el algoritmo de Euclides, ¿no? Yo sé que 5 es 2 por 2 más 1 y por lo tanto 2 es 1 por 2 más 0, entonces el máximo común divisor efectivamente es 1. Entonces se supone que 2 sí va a tener un inverso módulo 5. ¿Qué significa que va a tener un inverso módulo 5? Que va a existir una clase de equivalencia módulo 5 que cuando yo la multiplico con el 2 me genera el 1. ¿Quién será ese inverso? Fíjate que el inverso va a ser el 3, porque efectivamente si yo multiplico 2 por 3, ya 2 por 3 me da 6, pero 6 es congruente con 1 módulo 5. ¿Se fijan? Por lo tanto, el inverso del 2 es el 3. ¿Ok? El inverso del 2 es el 3 módulo 5. Recuerden que estamos siempre trabajando dentro de un módulo. ¿Ok? A ver, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo me pregunto ahora, el 2 tendrá inverso módulo 4? Es decir, ¿existirá algún número entero que cuando yo lo multiplico por 2 me genera el 1? A ver, veamos. El máximo común divisor entre 2 y 4 es 2, porque el 2 divide al 4, no es 1.
Entonces, en este caso se supone que no hay inverso multiplicativo. A ver, veamos. Si yo multiplico 2 por cero, eso es congruente con cero módulo 4. Ya, yo quiero que sea congruente con uno. Vamos viendo ahora. 2 por uno es congruente con 2 módulo 4. 2 por 2 es 4, pero el 4 es congruente con cero módulo 4. Y 2 por 3 es 6, pero 6 es congruente con 2 módulo 4. Y llego hasta ahí, hasta el 3, porque desde el 4 en adelante se vuelve a repetir todo lo que ocurría con el cero. Recuerden que los enteros módulo 4 son cero, uno, 2 y 3 simplemente, ¿verdad? Son simplemente esas clases. Entonces fíjate que en este caso no hay ningún entero que cuando yo lo multiplique por 2 me genera el uno. Por lo tanto, no hay inverso multiplicativo para el 2 módulo 4. ¿Se fijan? Entonces, efectivamente, parece ser que cuando el máximo común divisor entre un entero y el módulo es uno, sí existe inverso multiplicativo, y cuando no es uno, ¿verdad? Entonces no existe. Vamos a hacer esa demostración. Recuerden que estos inversos multiplicativos van a estar relacionados de alguna manera con el hecho de que ZN sea un cuerpo, ¿no? Esa es la idea de alguna manera. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la demostración. Como esta propiedad es un sí, solo sí, hay que hacer la demostración en las dos direcciones, ¿verdad? Vámonos entonces con la primera dirección. Entonces, supongamos que X tiene inverso módulo n, ¿verdad? Esa es la primera dirección. Supongamos que X tiene inverso módulo n. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que el máximo común divisor entre X y n es uno, ¿verdad? Ese es mi por demostrar. Por demostrar que el máximo común divisor entre X y n es uno. Ya, fíjese lo que ocurre. Si X tiene inverso módulo n, significa que existe un entero que cuando yo lo multiplico por X, esto es congruente con uno módulo n, ¿verdad? Esa es la idea de inverso, que cuando yo lo multiplico por X me genera el 1. Ya, esa es la idea de inverso módulo n. Para el producto, evidentemente. Bueno, por definición, X por Y es congruente con uno módulo n si solamente si n divide a la resta, ¿verdad? A X por Y menos uno. Ahora, si n divide a X por Y menos uno, significa que existe un entero, llamémoslo K, por ejemplo, de tal manera que X por Y menos uno es igual a n por K, ¿verdad? Simplemente definición de divisibilidad. Bueno, fíjate que ahora este uno yo lo podría pasar sumando y este n por k lo podría pasar restando. Entonces me queda x por y más n por menos k es igual a uno, ¿verdad? Entonces fíjate, existe una combinación lineal entera entre x y n que me genera el uno. Por lo tanto, el máximo común divisor entre x y n es uno. Estamos utilizando propiedades de los primos relativos. Nosotros demostramos esto cuando estudiamos primos relativos, ¿verdad? Vimos que si había una combinación lineal que me generaba a la unidad, entonces los enteros eran primos relativos. Por lo tanto, aquí el x y el n tienen que ser primos relativos, necesariamente. ¿Ok? Entonces, ahí está demostrada la primera implicación. Fíjese que es bastante sencillo. A ver, hagamos la implicación de regreso. La implicación de regreso diría lo siguiente. Supongamos que el máximo común divisor entre x y n es 1. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Tengo que demostrar que, voy a poner aquí por demostrar que x tiene inverso multiplicativo módulo n, ¿verdad? Esa es la idea. Bien, entonces partamos suponiendo que el máximo común divisor entre x y n es 1. Ahora, si esto ocurre por la identidad de Besut, yo sé que existen enteros, llamémoslo u y b, de tal manera que cuando yo multiplico x por u más n por b, eso me genera la unidad, ¿verdad? Tenemos eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si a esta expresión yo le aplico congruencia, ¿verdad? Porque a ver, veamos lo siguiente. Estamos de acuerdo que yo sé que esta expresión que está acá, x por u más n por b, es congruente a x por u más n por b módulo n, ¿verdad? Estamos de acuerdo, eso se cumple, ¿cierto? Eso se cumple.
¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la relación de congruencia es de equivalencia y por lo tanto es reflexiva. Es decir, cada elemento es congruente a sí mismo. Ah, pero fíjate que yo sé que esta expresión que está acá es igual a uno, así que puedo reemplazarla por uno porque es lo mismo. Entonces me queda x por u más n por b es congruente con uno módulo n. Y fíjate, estamos de acuerdo que esto que está aquí es congruente con cero, ¿verdad? Porque está multiplicado por n, ¿no? Yo sé que n es congruente con cero módulo n. Si multiplico ambos lados por b, me queda que n por b es congruente a cero módulo n. Si ahora sumo a ambos lados x por u, me queda x por u más n por b es congruente a x por u módulo n. Entonces, fíjate, esta expresión que está aquí es congruente a x por u. Entonces podemos reemplazarlo por eso, porque hay transitividad en la congruencia. Entonces aquí me queda x por u es congruente a uno módulo n. Ah, y aquí está demostrado, po, fíjate. ¿Cuál sería el inverso de x? El inverso de x es u. ¿Se fijan? Ahí demostramos que x tiene inverso, es u. Efectivamente es el que me genera de alguna manera la identidad de Besut, ¿o no? ¿Se fijan? Entonces esto nos entrega una manera como de encontrar los, ¿cómo se llama? Los inversos. ¿Se fijan? Simplemente el inverso de x módulo n es el entero que se genera con la identidad de Besut. Ahí está el inverso, porque claro, si nosotros multiplicamos x por u, eso es congruente a uno módulo n. Así que efectivamente hay inversos. ¿Ya? Entonces, esta propiedad es sumamente interesante y es sumamente importante porque nos indica que para que un entero tenga inverso módulo n, debe ser coprimo con el módulo. Si no es coprimo con el módulo, entonces no va a tener inverso. Entonces, eso también nos permite de alguna manera jugar dentro de algún conjunto y ver qué elementos tienen inverso y cuáles no tienen inverso, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí, a ver, voy a borrar acá abajito un poquito. Por ejemplo, imagínense que estamos trabajando dentro de Z6. Y yo pregunto, a ver, ¿qué elementos dentro de Z6 tienen inverso módulo 6? A ver, yo sé que cero. A ver, vamos calculando el máximo común divisor. El máximo común divisor entre cero y 6 es 6, ¿verdad? Por lo tanto, no es uno, así que el 0 no tiene inverso. El máximo común divisor entre uno y 6 es uno. Eso significa que el uno sí tiene inverso. ¿Ya? El uno sí tiene inverso módulo 6. El máximo común divisor entre 2 y 6 es 2. Así que este no tiene inverso. El máximo común divisor entre 3 y 6 es 3. Así que este tampoco tiene inverso. El máximo común divisor entre 4 y 6 es 2. Así que el 4 tampoco tiene inverso. Y el máximo común divisor entre 5 y 6 es 1. Así que este sí tiene inverso. ¿Te fijas? Entonces, dentro de Z6, los únicos que tienen inverso módulo 6 son el 1 y el 5. Nadie más. Porque son los únicos coprimos con 6. ¿Se fijan? Todos los otros no van a tener inverso. ¿Se fijan? Entonces uno puede ir como jugando e ir estableciendo de alguna manera cuáles son los que sí tienen inverso y cuáles son los que no tienen inverso. ¿Se fijan? Esa es la idea. Bueno, vámonos con un corolario interesante. Dice acá, corolario. Si P es un número primo, entonces todo elemento no nulo de ZP tiene inverso multiplicativo módulo P. A ver, si trabajamos en un módulo primo, particularmente todos los enteros que no sean nulos, es decir, que no sean cero, van a tener inverso. Claro, recuerden que el cero nunca tiene inverso, o sea, uno siempre como que lo saca, ¿verdad? Pero aquí me está diciendo que particularmente cuando estamos trabajando en un módulo primo, siempre, siempre vamos a tener inverso. ¿Y por qué siempre vamos a tener inverso? Porque siempre van a ser coprimos. Fíjate lo que ocurre. A ver, si P es primo, nosotros sabemos que los únicos divisores de P son uno y P, ¿verdad? Estamos de acuerdo que los únicos divisores de P son, si P es primo, los únicos dos divisores que tiene son uno y P. Además, notemos lo siguiente. Estamos de acuerdo que si al uno yo lo multiplico por el entero uno menos P y le sumo P por uno, esto me da uno, ¿verdad? Claro, porque uno por uno menos P es uno menos P y P más P se elimina y me queda uno.
Así que efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? Que existe una combinación lineal entre 1 y p que me genera el 1. Por lo tanto, de partida, yo sé que el máximo común divisor entre 1 y p es 1. Ya, eso significa que el 1 siempre va a tener inverso módulo p. Ya, pero ahora la pregunta es ¿qué ocurre con los otros? ¿Qué ocurre con el 2, con el 3, con el 4, hasta el p-1, hasta el anterior a p, ¿verdad? A ver, vemos que ahora que para todo entero x, supongamos que x es 2, 3, 4 y así hasta p-1, ¿ya? Se va a cumplir siempre que el máximo común divisor entre x y p va a ser 1. A ver, vamos a demostrar esto por contradicción. Supongamos lo contrario. Supongamos que el máximo común divisor entre x y p es d, ¿ya? Y d es distinto de 1, ¿sí? Si esto ocurre, por definición, d tiene dos, o sea, d, ¿verdad? Como es máximo común divisor, tiene que dividir a x y tiene que dividir a p. D divide a x y d divide a p, ¿verdad? Bueno, como D es un divisor de P, D tiene solamente dos opciones posibles. O D es 1 o D es P, porque los únicos divisores que tiene P son el 1 y D, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Estamos suponiendo que el máximo común divisor no es 1. Así que la única opción que tenemos es que D sea igual a P, ¿verdad? Estamos suponiendo que D sea igual a P. Pero fíjate que esto no es posible. ¿Por qué? Porque si D es igual a P, bueno, aquí en esta parte se cumpliría que P divida P, eso se cumple, porque la divisibilidad es reflexiva, no todo número se divide a sí mismo. Pero ¿qué ocurre acá? Ahí me estaría diciendo que P divide a X, ¿ya? ¿Qué ocurre? Si P divide a X, ¿verdad? Significa que P es menor o igual que X. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Por divisibilidad, nosotros sabemos que si P divide X, P tiene que ser menor o igual que X. Pero fíjate, ¿qué tengo acá? Que X es un entero que está entre 2 y P-1. Eso significa que X es menor que P, es más chico que P, porque el siguiente sería P. Yo estoy tomando los enteros menores que P. Entonces tendríamos esta cadena. Tengo que P es menor o igual que X y X es menor que P. Eso significaría que P es menor que P, y eso no es posible porque un número no es menor a sí mismo, es igual a sí mismo, pero no es menor. Eso significa que tampoco es posible que D sea P. O sea, la única opción que le queda es que el máximo común divisor tiene que ser 1. D tiene que ser 1, necesariamente. Eso significa, fíjate, significa lo siguiente. Significa que si yo estoy trabajando en ZP, ¿cuáles son los elementos de ZP? Yo sé que en ZP están todos los enteros, 0, 1, 2, 3, así hasta P-1, ¿verdad? Ese ZP, ¿no? Siempre ZP va desde, o sea, para cualquier entero módulo n, va de 0 a n-1. Entonces, ¿qué es lo que demostramos al inicio? Demostramos que 1 es coprimo con P, y ahora demostramos que todos los otros, desde 2 hasta P-1, también son coprimos con P. El único que no es coprimo con P es el 0, pero es porque el 0 nunca es coprimo, ¿verdad? Con nadie, ¿no? ¿Verdad? Nunca vamos a generar el máximo común divisor. Bueno, con el 1 podríamos decir entre comillas, ¿no? Pero de ahí nadie más. Entonces, efectivamente, cuando estamos trabajando en un módulo primo, fíjate que todos los enteros, a excepción del 0, evidentemente, tienen, digamos, su máximo común divisor con el módulo es 1. Y por el teorema, por la proposición anterior, si su máximo común divisor es 1, significa que tienen inverso multiplicativo. ¿Se fijan? Efectivamente, tienen inverso multiplicativo. ¿Ok? Entonces, cuando estamos trabajando con un módulo primo, ahí sí todos los elementos que no son nulos tienen inverso multiplicativo. Entonces, de alguna manera, esto nos está diciendo que parece ser que para que los enteros módulo n sean un cuerpo, parece que nos vamos a tener que restringir al caso en el que los módulos sean primos. ¿Se fijan? Porque ahí sí todos los enteros que no sean nulos tienen inverso multiplicativo. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ok? Bien, vamos entonces con la siguiente proposición. ¿Ya? Dice aquí, el conjunto
de los enteros módulo n es un dominio de integridad si y solamente si n es un número primo. ¿Ok? Dominio de integridad significa que no hay divisores de cero. O sea, que Zn no va a tener divisores de cero solamente cuando n sea primo, cuando el módulo sea primo. Bueno, vamos a hacer esta demostración. Y además este es un sí y solo sí, así que hay que hacer la demostración en las dos direcciones. ¿Sí? Ya fíjense que aquí esto nos empieza a indicar que parece ser que para que trabajemos con los enteros módulo n como un cuerpo, vamos a tener que escoger sí o sí un módulo primo. ¿Ya? Eso, por ahí más o menos va la idea. Bien, vamos entonces con la primera dirección. ¿Qué es lo que tendríamos que suponer? Supongamos, eh, bueno, que Zn es un dominio de integridad, es decir, supongamos que no tiene divisores de cero y probemos que n es primo. Ya, esa es la idea. ¿Ya? O sea, partamos suponiendo que Zn es un dominio de integridad y probemos que n es primo. Eso es lo que tendríamos que demostrar. Ya, como ustedes saben, demostrar que un número es primo no es algo sencillo. ¿Sí? Un número cualquiera, así como que yo tomo un número cualquiera y pruebe que es primo, no es una tarea trivial, ¿ya? Porque no tenemos una fórmula. Acuérdense que los primos son como los numeritos más complicados o enredados que tenemos aquí en teoría de números, porque se resisten a muchas fórmulas, a muchas expresiones analíticas. Entonces, hacer esta demostración de esta manera puede resultar un poco complicado. Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar usando el contrarrecíproco. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que n no es primo y vamos a demostrar, vamos a probar que Zn no es un dominio de integridad. No es un dominio de integridad. O sea, tendríamos que demostrar que sí hay divisores de cero. ¿Se fijan? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, supondremos que n no es primo y probaremos que Zn sí tiene divisores de cero. ¿Sí? Aquí lo que hay que probar es que sí hay divisores de cero. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, ¿qué ocurre? Si n no es primo, recuerden que estamos suponiendo que n no es primo, entonces n se puede descomponer como un producto de dos números, ¿verdad? Claro, porque si n no es primo, significa que es compuesto y por lo tanto tiene algún divisor. Hay algún entero que divida n. Es decir, n se puede escribir como a por b, para algún b entero, ¿verdad? O sea, n se puede escribir como un producto de dos números enteros, ¿ya? Y estamos de acuerdo que estos dos numeritos, a y b, tienen que estar entre uno y n, ¿verdad? ¿No? Hay uno menor que a y b menor que n. ¿Ya? Tienen que ser numeritos menores, nada más que eso. Bien, ahora vamos a jugar con lo siguiente. Estamos de acuerdo que si yo multiplico A por B, esto es lo mismo que la clase de A por B, pero A por B es N, y N es congruente con cero módulo N. Es decir, si yo multiplico la clase de A por la clase de B, eso me genera la clase de N, y la clase de N es la misma clase que el cero, ¿verdad? Si aquí vamos jugando con congruencias, ¿verdad? Si aquí yo pongo congruencias, ¿verdad? Aquí sí, sí. Si borro los sombreritos un poco, estamos de acuerdo que A por B va a ser igual a N y N es congruente con cero módulo N. Eso significa que la clase de A por la clase de B me da la clase del cero. Y fíjate que tanto A como B no son cero, ¿verdad? A y B no pueden ser cero, porque si alguno de los dos fuese cero, N sería cero, ¿ya? N sería cero. Y nosotros no trabajamos con un módulo cero, ¿verdad? No trabajamos con un módulo cero. ¿Sí? Siempre se trabaja con un módulo, un número mayor que cero, ¿ya? Por lo tanto, necesariamente, aquí ocurre que tenemos dos enteros, A y B, distintos de cero, que al multiplicarlos me da cero. Eso significa que hay divisores de cero, ¿verdad? Hay divisores de cero. Los divisores de cero eran elementos distintos del cero que al multiplicarlos me daban cero. Aquí tenemos A y B distintos de cero, que al multiplicarlos me generan el cero, ¿verdad? Por lo tanto, inmediatamente ahí hemos demostrado la primera implicación, ¿ya? Que lo hicimos por el contrarrecíproco. Vamos a hacer ahora la demostración de regreso, ¿ya? Ahora lo que tendríamos que suponer es que si n es primo,
Entonces, ¿qué es lo que hay que demostrar? Que Zn es un dominio de integridad. ¿Ya? Eh, Zn, digamos, va a ser un dominio de integridad. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si n es primo, ¿qué va a ocurrir si n es primo? Si n es primo, entonces, ¿qué pasa si yo considero Zn con la suma y el producto? Nosotros ya sabemos que Zn con la suma y el producto es un anillo, es conmutativo y es unitario. Pero además, si n es primo, nosotros acabamos de demostrar recién que si trabajamos con un módulo primo, todos los enteros que no sean el cero van a tener inversos multiplicativos. Por lo tanto, por definición, si n es primo, esto de aquí va a ser un cuerpo. ¿Se fijan? Por definición. O sea, simplemente si n es primo, por definición, Zn va a pasar a ser un cuerpo. Y nosotros ya demostramos en el video anterior que todos los cuerpos son dominios de integridad. Así que si Zn con la suma y el producto es un cuerpo, también es un dominio de integridad. ¿Se fijan? Y con eso se finaliza la demostración. Y eso es todo. ¿Sí? Entonces, la verdad es que ya es bastante sencillo a estas alturas porque estamos utilizando simplemente proposiciones que ya hemos probado antes. ¿Ok? Entonces, fíjate, se establece inmediatamente que Zn es un cuerpo, es un cuerpo cuando el módulo es primo. Inmediatamente, si tenemos un módulo primo, vamos a estar trabajando con un cuerpo. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿Zn podrá ser cuerpo si no estamos trabajando con un módulo primo o solamente va a ser cuerpo si el módulo es primo? Bueno, resulta que eso se establece en el siguiente teorema. ¿Sí? Dice aquí, el conjunto de los enteros módulo n es un cuerpo si, solamente si, n es un número primo. Es decir, la única posibilidad que tiene Zn para ser cuerpo es que n sea primo. Si n no es primo, Zn no es cuerpo. Es así de sencillo. Entonces vamos a utilizar, o sea, vamos a hacer la demostración, como es un sí, solo sí, en dos direcciones. ¿Sí? Entonces la primera dirección es, supongamos que Zn es cuerpo y probemos que n es primo. Otra vez, demostrar que un número es primo no es una tarea sencilla, así que en vez de hacer esta demostración, vamos a hacer la del contrarrecíproco, es recíproco. Es decir, supongamos que n no es primo y probemos que Zn no es cuerpo. ¿Ya? Entonces, si n no es primo, si n no es primo, ¿qué ocurre? Bueno, por la proposición anterior, si n no es primo, significa que Zn no es un dominio de integridad, porque esto es un sí, solo sí, ¿se fijan? Entonces, si n no es primo, entonces Zn no es un dominio de integridad, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre si Zn no es un dominio de integridad? Bueno, vamos a regresar atrás en las propiedades que nosotros demostramos y llegamos a esta, a la proposición 81, que fue la última que demostramos en el video anterior. Entonces, fíjate que aquí, ¿qué dice? Todo cuerpo es un dominio de integridad. O sea, si un conjunto es un cuerpo, entonces es un dominio de integridad. ¿Cuál sería el contrarrecíproco de esta proposición? Si un conjunto no es un dominio de integridad, entonces no es un cuerpo. ¿Se fijan? Entonces vamos a utilizar ese contrarrecíproco. ¿Por qué? Porque si n no es primo, por la propiedad anterior, Zn no es un dominio de integridad. Y si Zn no es un dominio de integridad, por la propiedad de aquí, Zn no es un cuerpo. ¿Se fijan? Estamos usando las proposiciones que hemos demostrado antes. Por lo tanto, si n no es primo, Zn no es un cuerpo. ¿Sí? Y ahí está demostrada la primera implicación. Claro, si n no es primo, Zn no es cuerpo. O sea, es bien sencillo, simplemente usar las propiedades que demostramos antes. Viene ahora la segunda implicación. Si n es primo, entonces Zn es cuerpo.
Pero esta demostración es bastante trivial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que si n es primo, Zn, primero, Zn es un anillo. Aunque n sea o no sea primo, es un anillo, es conmutativo y es unitario. Pero además, si n es primo, ya sabemos que todo elemento no nulo va a tener inverso para el producto. Eso por la proposición que demostramos aquí, antes, ¿verdad? Por el corolario 8 de alguna manera. ¿Sí? Y por lo tanto, si Zn tiene inverso en Zn hay inversos para el producto, significa que Zn es cuerpo. Sí, es simplemente ir jugando con la definición. Zn tiene que ser cuerpo. Y con eso se termina la demostración. Sí, es muy sencillo. ¿Ok? Entonces, fíjate, Zn va a ser un cuerpo si solamente si n es un número primo. ¿Ok? Entonces, con esto ya tenemos definido bajo qué condiciones Zn va a tener la estructura de cuerpo. O sea, tenemos que trabajar con un módulo primo. En esa circunstancia, Zn va a ser un cuerpo y por lo tanto sus propiedades van a ser tan buenas como la de los números reales, o la de los números racionales, o la de los números complejos. ¿Sí? Bueno, a este cuerpo le vamos a poner una anotación especial. Fíjense, observación 33. Al cuerpo de los enteros módulo P, y vamos a llamarlos módulo P porque tenemos que trabajar con un módulo primo, ¿verdad? Lo vamos a denotar por F, una F así como con dos diagonales, o sea, con dos líneas de P, con la suma y el producto. ¿Ok? Este va a ser el cuerpo del conjunto de los enteros módulo P. ¿Sí? Entonces, con esto ya hemos cerrado esta parte porque ya entendemos que para que estemos trabajando con un cuerpo, tenemos que trabajar con un módulo primo. ¿Sí? Y con eso se termina esta sección. ¿Sí? Bien, estas propiedades que estamos estudiando, estas propiedades algebraicas son muy interesantes, se pueden profundizar bastante más. Sin embargo, nosotros aquí, como estamos trabajando teoría de números, ¿verdad? No nos vamos a meter tanto más allá, ¿ok? Sin embargo, estas cosas son importantes que se conozcan porque van a ser de alguna manera la base para poder desarrollar después un curso de teoría de grupos, de teoría de anillos, ¿verdad? Todas estas cosas nos van a servir para ir haciendo ejemplos y para poder ir entendiendo los conceptos que en esos cursos se trabajan, que son conceptos bastante abstractos, ¿sí? Así que con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.